Hace unas semanas tuve a Jimena Santaolalla como mexicana rifada con este libro. Con este libro, ella es escritora, licenciada en Derecho, psicoterapeuta para sobrevivientes de violencia temprana, ganadora con este libro del premio Mauricio Achar en el año 2021 por esta novela, A veces despierto temblando. Platiqué contigo, espero que la venta vaya muy bien y cómprenlo, vale mucho la pena. Es una historia de dos caiviles, de estos hombres que son adiestrados para abatir el comunismo, la guerrilla, los pueblos originarios de Guatemala, en fin. Su vida no pertenece a ninguno de ellos. Y ese día, platicando del libro, te pedí, Jimena, que vinieras aquí a ¿Qué tal, Fernanda?, a hablarnos de los caiviles, porque creo que poca gente sabe de este grupo. A ver, ¿de dónde viene el nombre caivil? ¿Qué investigación hiciste de los caiviles para hacer esta novela que está buenísima? A veces despierto temblando. No se la pueden perder, ¿eh? Ay, pues te platico sobre los caiviles. El nombre viene de un rey maya que nunca pudo ser atrapado ni como nunca pudo ser derrotado por los españoles, y de ahí se toma ese nombre para este grupo, que en realidad el nombre lo que quiere decir es alguien que tiene la fuerza y la astucia de dos jaguares. Eso es lo que significa el nombre etimológicamente, digamos. Y el lema de los caiviles es si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; y si retrocedo, mátame. Entonces es como realmente ser máquinas de matar, ¿no? Así se les conoce, como máquinas de matar, que ni siquiera humanos, que sean realmente unas máquinas, que no paren y maten lo que tengan que matar para lograr su cometido. ¿Cómo llegas a interesarte por los caiviles? ¿Cómo llegas a conocer el tema de los caiviles, Jimena? Pues a mí me interesó mucho por una masacre en específico, que es la masacre de 2Rs, que era una comunidad que estaba, bueno, todavía existe, en la selva del Petén, en Guatemala, que es una selva que colinda con México, que está en el norte de Guatemala. Y se creía durante la dictadura de Ríos Montt que estaba unida con la guerrilla, cosa que no era verdad, y que se habían robado 12 fusiles del ejército. Entonces había como la misión de mandar a 58 caiviles a recuperar esos 12 fusiles, y se mandaron en la madrugada a esa comunidad. Empezaron a registrar las casas y se dieron cuenta que no había ningún fusil ni estaba escondido ningún arma del ejército. Pero aún así nunca entenderé por qué se les dio la instrucción de matar a toda la comunidad, que era más o menos de unas 300 personas. Entonces esos 58 caiviles se dedicaron durante toda la noche a asesinar a todas las personas de esa comunidad. Y además ¿Instruidos por? Pues por el gobierno de Ríos Montt. ¡Qué barbaridad, Jimena! Mataron a toda la comunidad. Absolutamente a todos, y además de una forma espantosa. Y en mi novela, en A veces despierto temblando, yo usé esa historia para contar una masacre, que no le puse 2Rs, pero le puse de otra manera y cambié algunos hechos para usar hechos de otras masacres para tratar de contar más historias, pero fue una matanza espantosa perpetrada 100% por caiviles, en donde, para empezar, primero inventaron que iban a vacunar a las personas para poderlas llevar a una escuela, y encerraron a todas las mujeres y a todos los niños en una escuela mientras le disparaban a todos los hombres. Y ya que le dispararon a absolutamente todos los hombres, empezaron primero a violar todas las mujeres en esa escuela, y después decidieron que iban a echarlos a todos vivos en un pozo. Entonces ni siquiera les empezaron a golpear y a tirarlos en el pozo medio muertos y medio vivos a todos los niños y mujeres, y ahí los dejaron, y ahí fueron muriendo los que estaban muertos, pues ya muertos, y los que estaban medio vivos ahí se quedaron muriéndose en el pozo. Entonces fue una masacre espantosa de ese periodo, de esa dictadura de Guatemala. Y ahí fue donde me interesé
por entender cómo es que estos caiviles habían sido entrenados para que se atrevieran a hacer algo tan espantoso, ¿no? Obedecer esa orden de que, sabiendo que ni siquiera eran parte de la guerrilla y que ni siquiera se habían robado ningún fusil, aún así obedecer esa orden de asesinar a todo la comunidad. ¿Este hombre fue enjuiciado? ¿Encarcelado? ¿Qué fue de la vida de este presidente de Guatemala? Pues fue enjuiciado ya muy grande y sí fue declarado genocida, pero se murió en su casa porque además ya tenía 80 y tantos años cuando por fin lo enjuiciaron. Y de los 58 caiviles que perpetraron la masacre de 2Rs, solamente fueron acusados 6, porque ya fue pues, muchos años después, más o menos 40 años después, y solamente 6 fueron enjuiciados. Me estaba recordando ahorita, me vino a la mente la masacre de Allende, la de Coahuila. ¿Viste la película? Creo que se llama Somos. No, no la vi. Ah, no tienes una idea. Pues la voy a ver. Es una masacre, es buenísima la película porque al cabo se genera esta masacre por un error de la DEA. Ay, qué horror. No, es una cosa, y acaban con el pueblo. Uf. Se llama Somos, la película, ayúdenme con ese dato. Es una serie, ¿verdad? Impresionante, Jimena, tienes que verla. Me recordaste porque aquí es un error de la DEA la que causa la matanza con los cárteles. Uf. Y matan a todo el pueblo. La matanza de Allende en Coahuila es brutal, la masacre de Allende. Ay, qué Me la horror. recordaste como este pueblo que... Ahora, ¿quién entrenaba a los caiviles? Bueno, los caiviles nacen en 1957 y los primeros entrenamientos están basados 100% en los Rangers americanos. Pero después se empieza como a sofisticar el entrenamiento y empieza a ser basado en diferentes como escuelas, ¿no? En algunas partes del Perú, en otras de la Mossad, en cosas incluso de entrenamientos en Francia, como que se hace toda una mezcolanza, pero ya no está basado en ningún lugar en específico, sino que tiene de muchos lugares. Y esos entrenamientos se llevan a cabo especialmente en un lugar que se llama El Infierno, en Petén, y así se le llama porque está lleno de insectos, entonces es como horrible vivir ahí. Están en selva completamente. Y la idea es que puedan, en la parte física, la idea es que puedan sobrevivir en esa selva estas personas comiendo insectos y animales y que solamente tomen agua de lo que puedan encontrar del rocío de las plantas y de esa forma puedan sobrevivir durante varias noches, ¿no? Pero en realidad lo interesante es el entrenamiento, más que físico, el entrenamiento emocional y mental, ¿no? Y psicológico, que no está escrito en ningún lado que sea accesible al público, pero más bien te enteras por cosas que cuentan ya sean entrevistas o documentos que ¿Se dejan no son entrevistar oficiales. los caiviles? Pues caiviles que ya no son caiviles o que han desertado o que ya están en la cárcel y han hablado con diferentes personas, ¿no? Documentos así que se puedan encontrar de esa manera. ¿Fue tal el impacto tuyo que haces esta novela que se llama A veces despierto temblando? Sí. ¿Qué piensas de este presidente de Guatemala? ¿Qué piensas de este genocida? Pues pienso que para empezar creo que pues lo escogieron justamente porque tenía un lado muy carismático. Ella era una persona que era parte de una iglesia que se le llamaba Iglesia del Verbo, que era una iglesia americana que en Guatemala empezó a tener bastante auge y como él podía hablar muy bien y conseguir bastantes seguidores, creo que por eso se eligió, ¿no? Como futuro presidente de Guatemala y él no ganó ninguna elecciones, fue una dictadura y ganó a través de un golpe de Estado. Entonces creo que por esa razón se eligió como pues, quien iba a ser el futuro presidente, porque tenía esas características de ser un buen orador, de ser muy carismático y también pues yo creo que era un cuate que sí era psicópata, ¿no? Y yo creo que es impensable. A ver, yo digo que dentro de todo hay niveles.
Cuando tú ya te metes con los niños, cuando tú ya te metes con las mujeres, cuando ya te metes con los bebés, ya estás hablando de otros temas mentales, porque meterlos a todos en un mismo lugar, ¿qué dijiste que era? Yo creo que un psicópata. No, no, Sí. pero queda claro. En un pozo. En un pozo para que vayan muriendo uno al lado del otro. O sea, ¿qué tienes que Sí. tener en la cabeza? Sí, además ni siquiera, o sea, la verdad a mí yo sí me pongo a pensar la crueldad o lo que, o sea, el hecho de pensar que estaban pues vivos y quién sabe cuántos se tardaron en morirse ahí adentro y sofocados, o sea, perdón que lo diga así, pero esa sola No, imagen es que sí. son gente, no sé qué pasa en la cabeza de ellos. Deberíamos de hablar con alguien dedicado. ¿Sabes quién? Ostrowski. ¿Te acuerdas? Fey. Feggy Ostrowski, Sí. búscala, Emilio, por favor. Ella es experta en este tema. ¿Qué piensan los criminales? Ella estudió al Mataviejitas, estudió a todos estos. ¿Qué piensan? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Por qué hacen lo que hacen, no? Sí. Porque es de tanta inhumanidad Sí. que es impensable que lo haga un humano, pues, y lo hacen. Sí, en este caso, estas son personas a las que realmente se diseña un entrenamiento para que no piensen en eso, ¿no? Y puedan hacerlo. Y son entrenamientos donde una y otra vez los ponen en situaciones donde se repita esto para que después ya no sientan nada y lo vuelvan a hacer. Entonces ese es el peligro, ¿no? Diseñar entrenamientos de este tipo para que cualquier persona que sea puesta, que sea como entrenada a repetir estos patrones, ya no importe si haya sido una buena persona, si haya sido una persona como tú y yo, con emociones, si una buena persona se atreva a hacerlo. Vamos a escuchar anuncios QTF y regreso con los 10 mandamientos de los caiviles. Ay, nanita. Lean A veces despierto temblando de Jimena Santaolalla. Es un gran trabajo. Bueno, gran trabajo. Ganó el premio Mauricio Achar de literatura Random House año 2021. La cuenta de Jimena Santaolalla, la escritora, que está aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es @ajolotevagando. ¿Por? Por. Ajolote vagando, me encantó. Para que la sigan, por favor. Ajolote vagando. Ahorita tienes 2,812 seguidores, 2,813. Síganla. Te sigue Gabriel Guerra, te sigue mi querida Consuelo Sáizar, te sigue gente bien, bien interesante, Jimena. El símbolo de los caiviles, ¿cómo lo describes para la gente que está en la radio? Bueno, el emblema tiene un mosquetón de alpinismo, que significaría la unión y fuerza, y tiene en medio una daga, que se supone que representa el honor. Y tiene una empuñadura que son 5 muescas, que significa los 5 sentidos alertas del soldado, ¿no? Porque se supone que al tener la fuerza y la inteligencia de 2 jaguares, tiene siempre los sentidos como muy alertas, ¿no? Que es cierto, porque además tienen que sobrevivir para poder ser considerados caiviles y pasar ese entrenamiento, tienen que sobrevivir 28 días en la selva, incluso de noche, no tienen nada para poder dormir ahí, no tienen una tienda de campaña o algo así, tienen que sobrevivir así a la intemperie en la selva del Petén, que es una selva impresionantemente difícil de sobrevivir ahí. Entonces sí, es muy, muy, muy difícil poder ser nombrado caivil, ¿no? Es un entrenamiento impresionantemente difícil. Fíjense los 10 mandamientos de los caiviles, ¿eh? 1. Para el caivil, lo posible está hecho. Lo imposible se hará. 2. Siempre atacar, siempre avanzar. 3. En la confusión y el desorden, el caivil será quien domine la situación y con serenidad conduzca la acción. 4. El ataque de un caivil será planeado con secreto, seguridad y astucia. Lo conducirá con fuerza, vigor y agresividad. 5. El arma fundamental de un caivil es la sorpresa. 6. Sabe que resistir no significa solamente el juramento de hacerlo,
sino también no retroceder ante nada. Prefieren estar muertos. 7. Un caibil no trata de cumplir una misión, la cumple. 8. Al ser emboscado, acompañándose de máximo volumen de fuego, el caibil se lanza al asalto aniquilador. Fíjate, no, o sea, vean las máquinas de matar que son. 9. Es la élite de las tropas, el caibil, de las tropas de choque, cuando fuerzas o doctrinas extrañas atentan contra la patria o el ejército. Y 10. Se es caibil cuando se reconoce que si sufre fatigas no es por gusto, si se pasa hambre no es porque no se tenga necesidad de comer, si se expone a la muerte no es porque no se ame la vida, sino todo ello se hace por un ejército mejor y superior. Sí. Imagínense estas máquinas manejadas por un psicópata como Ríos, Sí. el presidente de Guatemala. Sí, de hecho, lo que le comentaba a Fernanda ahorita es que Ríos Montt era un hombre profundamente racista, que lo que tenía en mente era que dejara de haber pueblos originarios en Guatemala, o por lo menos disminuir lo más posible su presencia, porque para él el desarrollo de Guatemala implicaba que Guatemala fuera un país blanco o ladino, ¿no? Que fuera una mezcla con lo más blanca posible. Entonces, porque para él lo blanco era el desarrollo, o era lo positivo, ¿no? Y que si Guatemala no había podido avanzar o ser un país de primer mundo, tenía que ver con que había pueblos originarios todavía. Y además, en la franja transversal del norte, que es donde más masacres hubo durante su dictadura de año y medio, en la que logró asesinar y desaparecer a 100,000 personas, cosas sin precedentes. ¿Están escuchando eso? Sí. No. Qué barbaridad. Fue la dictadura más violenta de Latinoamérica. No hay otra más violenta que esa, porque piensa que en Argentina, por ejemplo, fueron asesinadas y desaparecidas 30,000 personas en 13 años. Esto es un año y medio, 100,000 personas. O sea, es la más violenta en toda Latinoamérica. Entonces, en esa franja transversal del norte le interesaba mucho explotar el petróleo, las minas, usar las tierras para plantar frutas, etcétera. Entonces, ahí siempre han habido muchos pueblos originarios. Entonces, para él era muy importante masacrarlos a todos. Y esta frase muy famosa era matar, asesinar, desaparecer a todo lo que se mueva en esa zona, ¿no? Era todo lo que se mueva hay que dispararle. Entonces, él era profundamente racista, y la Operación Sofía, que era este plan que él tenía al final de su dictadura para poder lograr que Guatemala fuera un país próspero y fuera el país que él se imaginaba, era aniquilar a los pueblos originarios. No hay otra manera de decirlo, ¿no? ¿Él no era indígena? No, él no era indígena, él era lo que se llama ladino, ¿no? Él era... ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Sabes qué, Jimena? Cada día me doy cuenta, gracias al programa, de la cantidad de personajes como este que hay en el mundo. Piensen en Pol Pot, piensen en Hitler, piensen en Ríos Sí. Ríos Montt. Ríos Montt. Uh-huh. O sea, gente que quiere mejorar la raza, ¿no? Matando a los que piensa que no deben de existir. Vean la película Never Look Away, por favor. Dura 3 horas. Se les va a pasar como agua. Apúntale. La alemana, ¿no? ¿Qué tal? Es buenísima. ¿La Me encanta. viste? Sí, la vi. Es impresionante. ¿Cómo quieren mejorar la raza? ¿Viste de qué manera? Cada quien según sus estándares, sí. Cada quien su estándar. Sí. Y este genocida, pues al cabo muere en su casa. Sí. Vive como un dios. Sí. Mata 100,000 personas en año y medio. Increíble. Vean la guerra de los Tutsis. O sea, cómo todo esto, la mente humana puede ser tan destructiva. Sí. ¿Qué te dejó tu novela? ¿Qué te dejó a veces Despierto Temblando y saber y estudiar a los caibiles? Pues, para empezar, en lo personal me deja querer seguir escribiendo pero a mí me dejó, la verdad, yo me pregunté mucho por qué yo no sabía
que Ríos Montt había hecho eso, si Guatemala es un país vecino a México, Claro. y compartimos casi 900 kilómetros de frontera, porque yo sabía más de otros países, incluso de países europeos. Yo tenía más conocimiento de países europeos, o de Argentina, que claro que es parte de América Latina como México, pero está mucho más lejos que Guatemala. Entonces, creo que, bueno, la pregunta yo sí me la contesto honestamente pensando que es un asunto de racismo, porque la gente que fue, la mayoría de las personas que fueron asesinadas y desaparecidas en Guatemala eran de pueblos originarios, a diferencia de, por ejemplo, en Argentina o en Europa, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, y me parece muy, muy doloroso, y El me avergüenza racismo. bastante, en mi caso, no haber sabido hasta 2013 que había sido tan violenta esa dictadura, a diferencia de otras, y haber sabido de otras antes, siendo que Guatemala es tan cercano a México y yo soy mexicana. La verdad, Jimena, que yo admiro tu trabajo, ¿eh? Jimena Santaolalla, a veces despierto temblando. Léanlo. Es que la narrativa, o sea, la narración, la descripción que haces de la matanza, crudísima. De verdad te felicito. Gracias por estar aquí. Y miren que una información como esta, que existen los caiviles, que existe gente, bueno, lo hemos platicado de Benito Juárez. Lo que más odiaba a Benito Juárez cuando fue presidente eran los indígenas. Quería ser francés, quería codearse con Francia y ser francés, y odiaba a los indígenas. Él siendo indígena. Aguas con el racismo. Y miren, me lo dijo Alvin Toffler en este micrófono, el escritor de La Tercera Ola, que vino con su esposa Heidi. Le pregunté, ¿cuál va a ser el enemigo del siglo XXI? Y me contestó, el fanatismo, Fernanda, el fanatismo. Los caiviles son fanáticos. Estos locos como Ríos Montt, estos locos como Pol Pot, como todos estos, lo de los tutsis, todo el tema de Hitler, es gente fanática. Son fanáticos. Aguas con los fanáticos, que tenemos muchos bien cerca, ¿eh? Aguas. Son un foco rojo para cualquier sociedad. Gracias, Jimena, por estar con nosotros.